Bondadoso Dios que estás en los cielos, Our dear God in heaven, muchas gracias por tu presencia, thank you very much for your presence por acompañarnos en to cada join us, reunión in every meeting en torno a ti. surrounding you. Imploramos la unción de tu Santo Espíritu We ask for your Holy Spirit blessing and anointment en la vida de Curtis y en cada uno de los que nos encontramos aquí de rodillas en esta hora. in Curtis' life and everyone's life here in this meeting today, in their knees. Te agradecemos por la disposición que él tiene y ha tenido a bien para We, presentar esta serie de temas. we thank you for Curtis' willingness to be here with us and to be willing to present this and share this subject, this series of subjects. Imploramos una bendición para su vida y para nosotros que nos encontramos en esta hora. We ask a blessing for his life and for everyone's life here in this meeting. Acompáñanos con la bendición de tu Santo Espíritu en el Please, nombre de Jesús. Amén. please be with us with your Holy Spirit, and we ask all these things in the name of Jesus. Amen. Amén. Tienes la palabra, Curtis. You can start, Curtis. Gracias. Yesenia, could I ask you to make me a host Yesenia, ¿te puedo pedir que por favor me hagas host, administrador or co-host? o co-host? Good morning and happy Sabbath, everybody. Feliz sábado para todos y buenos días. Let's open with a word of prayer. Vamos entonces a iniciar con una palabra de oración. Dear God, Buen Dios, we all come before you this blessed Sabbath day venimos aquí delante de ti en este bendecido día de sábado to thank you for the many blessings that you bestow on our lives, por agradecerte por las muchas bendiciones que has derramado en nuestras vidas. to thank you for the movement that we have to explore truth and to understand you. Muchas gracias también por el movimiento que tenemos para poder explorar la verdad y comprenderte. I just want to come before we begin to thank you for all these things. Simplemente quería pasar por aquí delante de ti para agradecerte por todas estas cosas. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. So to begin, I'd like to introduce myself. Entonces, antes de iniciar, me gustaría presentarme a mí misma o mí mismo. I haven't had the opportunity or privilege to meet a lot of you, Todavía no he tenido la oportunidad o el privilegio de conocerles, but I'm grateful to be able to come and study with you this Sabbath. pero estoy agradecido por venir aquí y estudiar con ustedes en este sábado. My name is Curtis. I'm from Zimbabwe, but I live in the UK. Mi nombre es Curtis, soy de Zimbabue, pero vivo en el Reino Unido. And I guess my presentations on this topic started in November last year. Supongo mi presentación en relación a este tema comenzó por ahí en noviembre del año pasado. And then in February, as a movement, we started this initiative.
to try and explore the various ideas of the Sunday law. Y luego en febrero más o menos comenzó toda esta iniciativa de tratar de explorar las diferentes ideas que se tienen en relación a la ley dominical. Over the last 3.5 months, Más o menos por los últimos 3 meses y medio, at least with my studies, al menos de parte de mis estudios. I'm so sorry, Coris. May I interrupt you with something, with a question? What are your pronouns? Just because of a translation issue. he, him is okay. Oh, okay, great. Thank you. I just wanted to confirm it. Sorry Thank you for for that. asking. Okay, ahora sí. So for the last 3 months, Entonces, por los últimos 3 meses, I've tried to teach the same thing yo he intentado enseñar la misma cosa from different perspectives, desde diferentes perspectivas, using different models usando modelos diferentes to try and understand more about the Sunday law. a fin de poder llegar a comprender más sobre la ley dominical. So as much as it's been an exercise of people asking me questions about the things that they think, Así que más allá del ejercicio de personas venir a preguntarme cosas que ya creen o que creen saber, I feel that I've been the one that's learnt the most from my studies. creo que al final del día he sido yo quien ha terminado aprendiendo más a raíz de mis estudios. Because of a lot of the discussion that I get to have with people across the movement. Bueno, por muchos de los estudios que he tenido que llegar a realizar con personas alrededor de todo el movimiento. So as we go through today's study, Entonces, a medida que vamos aproximándonos al estudio del día de hoy, we'll have a Q&A later. más adelante vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. But if you have a question about something that I might have said specifically that doesn't make sense, Pero si alguno tiene alguna pregunta que quizás no he dicho así muy específicamente o algo que no haga mucho sentido and you'd like clarification about something I might have said, y quisieran algún tipo de clarificación sobre algo que ya acabo de decir, please feel free to interrupt and let me try and clarify. por favor también siéntanse libres de poderme interrumpir, así lo podemos clarificar. But as Yesenia said, the bigger questions, if you leave them to the Q&A, then that would Pero, work for the both of us. pero tal cual como Yesenia dijo, las preguntas así grandes o las preguntas importantes, si las pudieran dejar para el final, sería bueno, porque así nos sirve a todos. So I'll try and integrate some of the various thoughts that I've taught in the last 3 months into Así today's que study. Así que traté de integrar todas las cosas y todos los temas que hemos estado abordando durante los últimos 3 meses y medio en el estudio del día de hoy. But today is my last study as part of the Sunday Law series. Y hoy es el último estudio que voy a presentar como parte de esta serie que tiene que ver con la ley dominical. So I want to try and bring together various thoughts Así que me gustaría así traer a colación varios pensamientos while introducing a new theme which I'll pick up in the future. mientras hago una introducción sobre un nuevo tema que voy a comenzar a retomar, pero ya será en el futuro. So myself and the various speakers who've shared their opinions publicly Entonces, tanto yo como la gran cantidad de presentadores y presentadoras que han compartido sus opiniones públicamente, in my mind have done this activity with a specific purpose. en mi mente tengo esta idea de que esta actividad se ha desarrollado con un propósito específico. There are various questions that we can try to answer when we start thinking about the Sunday law. Hay varias preguntas que surgen cuando comenzamos a abordar o pensar en este tema de la ley dominical. I guess the one that people gravitate towards mostly
Y supongo que la pregunta en la cual la mayoría de las personas gravitan en torno a is when is the Sunday law? sería la de ¿cuándo es la ley dominical? So the month, the year, the day. Eso implica tanto el mes, año, el día. Is it July, November, December ¿Será julio, noviembre, diciembre 2024? de 2024? Or is it January 2025? ¿O será enero de 2025? Or some other date? ¿O alguna otra fecha? The other question, which I think is more pertinent, La otra pregunta, la cual yo considero que es más pertinente, is what is the Sunday law about? sería ¿sobre qué trata la ley dominical? Because answering that question, Porque al responder esa pregunta, I think, will point you in the direction of the date. creo que en ese sentido les guiaría o apuntaría en buena dirección a lo que sería la fecha. But more importantly, Pero aún más importante, will help us understand what God is trying to teach us. nos ayudará a comprender qué es lo que Dios quiere enseñarnos. So, is the Sunday law waymark about voting? Entonces, ¿de qué trata la ley dominical? ¿Ese hito sobre votación Is it about the fall of the king of the south? o será sobre la caída del rey del sur Is it about the Republican Party? o será sobre el Partido Republicano Or various other ideas of what it's about? o alguna de otras varias ideas de en qué pueda consistir? So, trying to find out what event marks the commencement of the Sunday law period Así que intentar averiguar qué es lo que marca ese inicio de la ley dominical between the Sunday law and the close of probation, entre la ley dominical y el cierre de la gracia, I think will teach us a lot more about God's kingdom and Satan's kingdom than the day itself. creo que eso nos enseñaría más sobre el reino de Dios, el reino de Satanás, más allá de la fecha como tal. And when we do that, Y cuando hacemos eso, one thing we can't run away from una de las cosas de las cuales no pudiésemos escapar is who in the story. es quién en toda esta historia. Who is the king of the north? ¿Quién será el rey del norte? Who's the glorious land? ¿Quién es la la tierra gloriosa? The king of the south? El rey del sur, The third woe? el tercer ay, And more specifically, who represents the sixth kingdom and the seventh kingdom of Bible prophecy? y más específicamente quién será ese sexto reino de la profecía bíblica When we start using those parables, y el séptimo reino, perdón. Cuando comenzamos a utilizar esas parábolas, we need to be as precise as possible with who ne- they represent to correctly understand the end of the world, essentially. necesitamos de ser lo más precisos posibles para poder representar correctamente y comprenderle en este fin del mundo, esencialmente. So I'm not sure how comfortable everyone is with representing the sixth and seventh kingdom like the following. Así que no estoy seguro todavía de si se sienten cómodos en representar al sexto y al séptimo reino de la siguiente forma. The sixth kingdom as the glorious land and the king of the north as the seventh kingdom. El sexto reino como la tierra gloriosa y el séptimo reino como el rey del norte. So these three questions, Entonces, estas tres preguntas I think, form the backbone of what each of the various speakers are trying to answer. creo que forman esa médula espinal de las respuestas que intentan traer a colación las varias y los varios presentadores. Beyond the date itself, Más allá de la fecha en sí, it's about understanding the reason for our faith, es tratar de comprender la razón de nuestra fe, understanding that all these various things comprender todas estas cosas should have their proper bearing in relation to prophetic understanding.
debería de tener su lugar apropiado en relación a la comprensión profética. In recent studies that I've done, En estudios recientes que he hecho, I've quoted a passage that we should all be familiar with. he citado un pasaje con el cual todos deberíamos de estar ya familiarizados. I say that because I can't remember the reference now. Digo eso porque en el momento no puedo recordar esa referencia específica. It's in selected messages, so if anyone can find it and post it in the chat, then that would be good. Se encuentra en mensajes selectos, así que si alguien está dispuesto a buscarlo por ahí y postearlo en el chat, sería chévere. But in essence, Ellen White says that as you pass over the ground, Pero en esencia, lo que Ellen White quiere decir es que a medida que vas pasando sobre el terreno, as the Millerites passed over the ground that they were witnessing, así como también en el caso de las y los mileritas pasaban sobre el terreno y eran testigos y testigas, no testigos, the light of the truth shone brighter. la luz de la verdad iba a comenzar a brillar cada vez más fuerte. They got greater clarity with regards to where the prophecies were pointing to, Iban a tener mucha más claridad en relación a hacia dónde les dirigía la profecía as they walked over the ground of their fulfillment. a medida que iban caminando por el terreno en su cumplimiento. So, as a movement, we've known this, Entonces, como movimiento hemos sabido de esto, that as light develops, our understanding of the truth develops when we see it in front of us. que a medida de que la luz se va desarrollando, nuestra comprensión de la verdad también se va desarrollando frente a nosotros. We may start off with simplistic models to understand prophecy, Tal vez llegamos a comenzar con modelos bastante simplistas o sencillos para llegar a comprender la profecía, but as we start seeing those prophecies fulfilled, pero a medida que vamos viendo esas profecías cumpliéndose, we recognize that we need to understand the finer details and be precise. reconocemos de que también necesitamos comprender aquellos detalles por lo más mínimos que sean y ser precisas y precisos. Which means going back to models that we may have had previously Lo que quiere decir regresar a modelos anteriores que hemos visto anteriormente and understanding what they mean in light of the fulfilling prophecies in front of us. y tratar de comprender qué nos intentaban enseñar aquellos modelos a la luz de las profecías que se encuentran aún frente a nosotros. So, as an example, Entonces, como un ejemplo, Elder Jeff, standing after 1989, el anciano Jeff comenzó a partir de 1989 understood that he was living in the time of the end. y comprendió que estaba viviendo en el tiempo del fin. And one of the components was that the king of the north would enter the glorious land at the Sunday law. Y uno de los componentes claves de aquel entonces era de que el rey del norte iba a entrar en la tierra gloriosa en la ley dominical. And that would be an issue of Saturday over Sunday. Y en aquel entonces era un tema que tenía que ver con sábado o domingo. So he has a model to explain that, Entonces, él desarrolló un modelo para explicar eso, but he's far removed from the event. pero eso está bastante lejos del evento. And so, as a movement, as we got closer to the En- event, Entonces, como movimiento, a medida que nos vamos acercando cada vez más al evento, we saw the need to go back to those models nos vimos en la necesidad de retornar a aquellos modelos antiguos and reinterpret them in light of what we could see around us. y reinterpretarlo a la luz de lo que podríamos ver a nuestro alrededor. So, Elder Tess goes back to the models created by Elder Jeff Entonces, la anciana Tess regresó a aquellos modelos antiguos creados por el anciano Jeff and says, I'm looking at the world and things don't look like how you explain them to be. y dijo, estoy viendo el mundo y las cosas parecen no ser tan así como las explicas. And so she looks for a model to explain what's going on and make sense of the models that Elder Jeff created.
Entonces ella busca un modelo para intentar explicar qué es lo que está pasando y que al mismo tiempo intenten tener algo de sentido con los modelos que había creado el anciano Jeff. My point is that you can only do that once you're living in the light of that fulfilling prophecy. Entonces, el punto que yo quiero hacer con esto es de que tú solamente puedes llegar a hacer eso que ella hizo es cuando vives en el periodo de tiempo en el cual ya la profecía se está cumpliendo o está por cumplirse. And so today's study, Entonces, en el estudio de hoy, I give that bit of introduction di esa pequeña introducción as my defense for wanting to re-examine Acts 27. Como una defensa al querer intentar reexaminar Hechos 27. And so as we go along, I ask that you move with me step by step. Y así, a medida de que vamos viendo esa línea, les pido por favor que se vayan moviendo también conmigo paso a paso. And if there's anything that doesn't make sense in those steps, please speak up. Y si hay alguna cosa que capaz no haga mucho sentido a medida que vamos paso a paso, por favor les pido que hablen. In this story of Acts 27, En este estudio de Hechos 27 there's two ships that take Paul on a journey. hay dos naves o dos navíos que llevan a Pablo de viaje. I'm specifically referring to the studies that Elder Tess originally did. Específicamente me estoy refiriendo a los estudios que la anciana Tess hizo originalmente. We have one ship, which we call the ship of Alexandria, Tendríamos entonces un primer barco que sería el barco alejandrino and we have the ship of Adramyttium. y tengo también acá el barco adramiteno. The focus of today's study is the ship of Alexandria. El enfoque del día de hoy sería enfocarnos en el barco alejandrino. I think there's a general understanding or awareness Creo que hay una comprensión general o una conciencia that the ship of Alexandria specifically represents the sixth kingdom of Bible prophecy. de que el navío alejandrino específicamente representa el sexto reino de la profecía bíblica. While we would just label it as the USA, A medida o mientras que a menudo lo categorizamos como los Estados Unidos, there was an underlying belief that this USA sixth kingdom hay al mismo tiempo una creencia subyacente de que este Estados Unidos, este sexto reino, would get to a point where it transitions va a llegar a un punto en el cual va a hacer una transición into the seventh kingdom y se va a tornar en el séptimo reino and become a dragon. y se tornará un dragón. But as time has developed, Pero a medida que el tiempo ha transcurrido in a large part thanks to the studies of Elder Terry, y en gran medida también en parte por los estudios que ha compartido la anciana Terry, our understanding of the USA has developed as well. nuestra comprensión sobre los Estados Unidos también se ha desarrollado. So instead of seeing the USA as one big monolith, Entonces, en lugar de ver a los Estados Unidos como un elemento monolítico that grande, that represents one thing and one thing alone, que quiere decir que representa solo una cosa y solo nada más una sola cosa, the idea that's being explored and proposed la idea que esa aproximación de ella ha propuesto is that there's two USAs, es que realmente hay dos Estados Unidos, USA 1 and USA 2, Estados Unidos 1 y Estados Unidos 2, that represent two very different things, y representan dos cosas bien distintas, two ideas of who the USA was, is, and should be. dos ideas bien diferentes de lo que los Estados Unidos era, es y debería ser. When we explore Revelation 17, Cuando exploramos Apocalipsis 17, we get a lot of detail about these kingdoms of Bible prophecy. tuvimos varios detalles sobre qué quería representar ese reino en la profecía bíblica.
And one of the most profound things for me Y una de las cosas más profundas que se enseñó para mí is the distinction that John makes, or the angel makes, es esta distinción que el ángel o que Juan hace between the sixth kingdom and the beast of Revelation 17, entre el sexto reino y la bestia de Apocalipsis 17, between kingdom number 6 entre el reino sexto and 1 to 5 y de los que van del 1 al 5 and 7. y el séptimo. This one is an outlier. Este es, sorry, what outlier Um, does it mean? It's different to all the others. Ok, este sexto reino es diferente al resto. These 1 to 5 and 7 are Estos, described in a way that's different to the sixth. estos que van del 1 al 5 y el séptimo están descritos de una forma que es diferente al sexto. I don't want to repeat this study, No me gustaría repetir todo ese estudio, but the key point that I'm taking from that is that the sixth kingdom is different to all the others, to all the other six. pero el punto principal que yo quisiera resaltar es que ese sexto reino es diferente al resto de los reinos. Our study today is about this ship of Alexandria, El estudio que vamos a ver entonces el día de hoy es sobre este barco alejandrino, about this ship representing the sixth kingdom. sobre este barco representando el sexto reino. So I'd like you to keep that at the back of your mind as we go through different concepts. Así que a mí me gustaría que tengan esa idea allá en sus mentes, en el fondo, a medida que vamos viendo todos estos diferentes conceptos. Before Jesus came, Antes de que llegase Jesús, the glorious land, or Israel, la tierra gloriosa o Israel was represented as a combination of church and state. era representado como una combinación de iglesia y Estado. I'll refer you to Elder Parminder's recent studies in Guadeloupe Les voy a referir a los estudios recientes que el anciano Parminder desarrolló en Guadalupe, to explore this change between pre-Jesus and post-Jesus, que intentan explicar o explorar este cambio que hubo antes de Jesús y luego y después de Jesús. but the thing that I want us to see, which I think we all recognize, is that both church and state were one. Pero la cosa que a mí me gustaría que reconozcamos y que viésemos es que ambas cosas, iglesia y Estado, son una misma. And then in 70 AD, the temple is destroyed. Y luego en el 70 después de Cristo el templo es destruido, The state aspect of Israel is crushed, el aspecto estatal del antiguo Israel es destruido, demolido, and the church is scattered. y la iglesia se dispersa. So there's no more glorious land Entonces ya no hay más tierra gloriosa with regards to the civil aspect. en lo que tiene que ver con el aspecto civil. Today, when we speak about the USA, we speak about it in that framework. Hoy en día, cuando hablamos de los Estados Unidos, hablamos de en ese marco, en ese contexto también. So we go from having no glorious land after the destruction of the temple Así que pasamos de ninguna tierra gloriosa después de la destrucción del templo. till what point? When does the glorious land get a state function again? Ahora, ¿hasta qué otro punto? ¿Cuándo la tierra gloriosa vuelve a tener una función estatal, por decirlo así? So Eso it goes from glorious land state to glorious land state being destroyed to glorious land state being restored. Entonces pasamos de, I'm sorry, that was too long. Oh, Could you so please repeat I that? I'm apologize. sorry. No, don't So worry. there's various transitions that we have. Entonces, hay varias transiciones que tenemos. There's a glorious land, Hay una tierra gloriosa and then that glorious land gets destroyed in 70 AD. y luego esa tierra gloriosa es destruida en el año 70 después de Cristo. I'm speaking about the state aspect. Y hablo sobre el aspecto estatal, lo que fue destruido. When in history do we have a glorious land state again? Y luego cuando tenemos en la tierra gloriosa un estado nuevamente.
1798. 1798. In 1798, En 1798, Revelation 13, verse 11, Apocalipsis 13:11, tells us that a lamb is going to come up out of the earth. nos dice que un cordero va a surgir de la tierra And this land is going to be a refuge for the people. y que esta tierra va a ser un refugio para las personas. Not only the land itself, No solo la tierra en sí, but the government that is going to represent this lamb sino también el gobierno que va a representar ese cordero is going to function as a state that represents the glorious land. va a funcionar como el estado que representa la tierra gloriosa. But the church is going to be gathered as well. La iglesia también va a ser reunida The en ese church, momento. the church reflection of the glorious land. El reflejo de la iglesia de la tierra gloriosa. And so in Revelation 12, Y así en Apocalipsis 12, verse 16 and 17, I think, versos 16 y 17 creo, the church is going to flee into the new world la iglesia va a huir al nuevo mundo and a remnant is going to be gathered. y un remanente va a ser reunido. So now the glorious land is going to be set up again, Ahora se va a establecer nuevamente una tierra gloriosa, but as separate entities. pero como entidades separadas. The 2520 marks the gathering of the glorious land. Los 2520 marcan la reunión de la tierra gloriosa. Adventism, that's the remnant that's going to be gathered at the end of this 2520. El adventismo, ese sería el remanente que va a ser reunido al final de los 2520, As a representation of the religious element of the glorious land. como una representación del elemento religioso de la tierra gloriosa. So while in 1798, Así que en 1798, the papacy is going to be divorced from the state aspect, mientras que en 1798 el papado va a divorciarse del aspecto estatal, God is going to gather two separate aspects of the glorious land. Dios va a unir dos aspectos separados de la tierra gloriosa. In ancient Israel, En el antiguo Israel, that church and that state were one. esa iglesia y estado eran una misma cosa. The civil and religious elements of the glorious land work together. El elemento civil y religioso dentro de la tierra gloriosa trabajaba juntos. But now in 1798, those two elements that reflect the glorious land are going to operate separately. Pero ahora en 1798 esos elementos que conforman la tierra gloriosa van a comenzar a operar de forma separada. As Elder Parminder explains in his classes in Guadeloupe, Así como el anciano Parminder explicó en sus clases en Guadalupe, the sole focus for God is the church, really. el foco principal para Dios es la iglesia, realmente. And it's that church to go and evangelize the world. Y esa iglesia es la que va a ir a evangelizar al mundo. But to do that effectively, God had to set up a state aspect to the glorious land. Pero para hacer eso de forma efectiva, Dios tiene que establecer un aspecto estatal en la tierra gloriosa. So now, after the 1260, Entonces, luego de los 1260 años, God wants to evangelize the world using Adventism, Dios quiere evangelizar al mundo utilizando el adventismo, using the Millerites. utilizando a les Milleritas. And so God recognizes that there needs to be a civil aspect that is going to protect that remnant. Y así Dios reconoce que es necesario ese aspecto civil que pueda proteger a ese remanente So it can do its job. para que pueda ejercer su trabajo. And the ramifications of that is that this kingdom Y las ramificaciones de aquello es que este reino is going to be a defender or protector of the people. va a terminar constituyéndose en un defensor o en un protector del pueblo. One of the
in my mind, most beautiful elements of Acts 27 Y en mi mente, uno de los elementos más hermosos de Hechos 27 is because it shows us these two aspects of the glorious land and their journey. es porque nos muestra estos dos aspectos de la tierra gloriosa y su viaje. The civil and religious aspects of the glorious land as El, two as- separate entities. el aspecto civil y religioso de la tierra gloriosa como dos entidades distintas, separadas. The sixth kingdom and the remnant, Adventism. El sexto reino y el remanente, el adventismo. When we consider the civil aspect, Cuando consideramos el aspecto civil, the state, the sixth kingdom, el estado, el sexto reino, Ellen White points us in the direction of what makes this kingdom glorious. Ellen White nos da cierta dirección de qué es lo que constituye este reino como un reino glorioso. What are the two things that Ellen White speaks about over and over again that make the glorious land glorious? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que dice Ellen White una y otra vez? ¿Qué es lo que hace este reino una tierra gloriosa? Mm, that's a question, right, for Libertad, everyone. la libertad religiosa. Religious freedom, Mhm. Protestantism and republicanism, right? Okay, so I'll put the words that Caesar just said, Ok, entonces voy a colocar aquí las palabras que César ha dicho, but they're encapsulated in what someone said about religious freedom. pero aún así se encapsula dentro de lo que alguien menciona como libertad religiosa. We'll define these two things in a bit more detail as we go along. Vamos a definir estas cosas con mayor detalle a medida que vamos avanzando, But if these are the two things that make the glorious land glorious from Pero si es- 1798 onwards, pero si estas son las dos cosas que hacen a la tierra gloriosa como la tierra gloriosa de 1798 en adelante, then what does that tell us about the fifth kingdom or the first five kingdoms? entonces, ¿qué es lo que eso nos enseña sobre los 5 reinos anteriores? There's something about them that make them not glorious, the opposite. Hay algo en aquellos reinos que no les hace gloriosos, sino lo opuesto. And we can simply just put not Protestantism and not republicanism. Y simplemente pudiésemos escribir como no protestantismo o no republicanismo. I appreciate it might have been difficult to watch some of my previous studies because of the language barrier. Yo pude llegar a apreciar algunas de las cosas que tal vez se tornaron un poco difíciles debido a las barreras lingüísticas, But in South Africa, in about March, I think, pero en África creo que alrededor de marzo, si no estoy mal, I go into these two concepts in a bit of detail. voy a abordar estos dos conceptos en un mayor detalle. And I try exploring their definitions beyond the standard ones we give to them. Y voy a intentar explorar las definiciones mucho más allá de las definiciones estándar que a menudo le damos. One of the things was about Protestantism Una de las cosas sobre el protestantismo and how typically we associate Protestantism with a religious element. y cómo típicamente asociamos el protestantismo con un elemento religioso. i.e., protesting Catholicism. Yo protesto contra el catolicismo, But I think that as we explore the context in which this philosophy was born out of, pero creo que a medida que exploramos este contexto en el cual esta filosofía surge, it's more broadly about the right to hold a person's belief without coercion. nos daremos cuenta de que es más amplio, es sobre el derecho que tiene una persona de creer en algo sin coerción, sin coacción. Not only belief in God, No simplemente creer en Dios, but their belief about anything in general. sino su creencia en términos generales. So if we think about that,
with regards to the secular world we live in, Entonces, si pensamos en ello, en relación al mundo secular en el cual vivimos, Protestantism, I think, represents this idea of pluralism. creo que el protestantismo representa hoy en día esta idea de pluralismo. Pluralism with regards to diversity within a political body. Pluralismo en relación a esto de diversidad dentro de un cuerpo político, With peaceful coexistence of interests, convictions, lifestyles, beliefs. donde hay una coexistencia pacífica entre intereses, convicciones, estilos de vida, creencias. So my point is, it's not only referring to religious themes. Así que el punto que hago es de que no solamente tiene que ver con temas religiosos. And I think, sorry, did someone want to say something? Que si alguien quiere preguntar algo. Creo que I think Oh. there is a mic open, Okay, but it's already closed. okay. So I won't go into that in detail. Entonces, no vamos a hablar de eso en detalle. Elder Parminder speaks about this a lot more in his recent studies in Guadeloupe. El anciano Parminder habla sobre esto bastante en sus estudios recientes de Guadalupe, But the thing that I do want to explore is republicanism. pero lo que yo sí quisiera abordar más sería el republicanismo. Remember, the context of our study is Acts 27. Recuerden que el contexto del estudio es Hechos 27. So in 1798, Entonces, en 1798 this new kingdom is going to be born hay un nuevo reino que va a comenzar a surgir, a levantarse in the new world. en el nuevo mundo. And the formation of the USA Y la formación de los Estados Unidos is a dramatic break from the politics of the old world. es un quiebre dramático o bien grave del mundo antiguo. In the midst of the age of enlightenment, En el medio de la era de la iluminación, this new nation is going to be born. hay una nueva nación que va a surgir, But it's not just born because of crying for representation or independence from Britain. pero no simplemente nace porque está clamando representación o independencia de Gran Bretaña, Because often republicanism gets associated with representation. porque a menudo el republicanismo se asocia con la representación, el representacionismo And independence from British rule. y la independencia de reglas británicas. But the USA is born because of this reimagination of power. Sino que los Estados Unidos surgió porque reimaginaron el poder. So in the new world, they're going to start critiquing how power was used in the old world. Entonces, en el nuevo mundo se va a comenzar a criticar cómo es que el poder se usa en el viejo mundo. Not only how it was used, but where power is derived from. No simplemente cómo se usa, sino de dónde surge el poder. Who has access to that power? ¿Quién tiene acceso a ese poder? And what are the restraints that exist against abuse of power? ¿Y cuáles son las restricciones que pueden existir en contra de ese abuso de poder? It's all revolving around power dynamics. Básicamente todo tiene que ver con la dinámica de poder. And if you can think of patriarchy in the same way, Y si pudiesen pensar sobre el patriarcado de la misma forma, you can see how the sixth and seventh kingdom pueden ver cómo este sexto y séptimo reino represent two fundamentally different things representan dos cosas fundamentalmente distintas in a world that is built on patriarchy. en un mundo que se ha constituido sobre el patriarcado. How power is used in that system of abuse, Cómo el poder es utilizado en ese sistema de abuso, where power is derived from, de dónde surge ese poder who gets to have access to that power, o dónde radica ese poder y quién tiene acceso a ese poder.
and what checks and balances exist to restrain that overreach or abuse of power. ¿Y qué clase de sistema de contrapeso existe para poder restringir ese abuso, posible abuso de poder? One of the most radical themes that comes out of this awakening Una de las cosas más radicales que ha surgido de este despertar was the rejection of the divine right of kings. fue este rechazo a la idea del derecho divino de les reyes. The idea that monarchs ruled by God's appointment. Esta idea de que las y los monarcas regían con el sello de Dios o o que eran seleccionados, elegidos por Dios. And so, if these monarchs ruled because God said they should, Y básicamente estos monarcas regían porque Dios les decía que deberían de, then they were beyond rebuke. y por esa razón ellos iban más allá y no podían ser refutados. Much like the idea of do not touch the Lord's anointed. Es más o menos a esa idea a la que se refiere en la Biblia cuando dice de no se toca al ungido o la ungida de Dios. So there's various philosophers, thinkers that stand up in Europe Entonces, varios filósofos y pensadores y pensadoras se levantaron en Europa, John Locke, Montesquieu being some of them, como John Locke y Montesquieu, siendo algunos de ellos, and there's certainly others that I haven't mentioned. I just y, mentioned the famous ones. y ciertamente hay varios más que se pudieran mencionar, pero simplemente mencioné a los más famosos. Who lay the groundwork for this new form of government. Quienes establecieron el terreno para esta nueva forma de gobierno. And then the American Revolution is going to take its roots from this thinking. Y entonces la Revolución Americana va a comenzar a tener raíces en función de ese pensamiento. But they're not just rejecting taxation from the British or demanding representation in Parliament. No era que simplemente estaban rechazando los aranceles o que querían más representación en un parlamento, The key thing that they're questioning is the foundation of European politics. sino que la cosa principal que estaban cuestionando era el fundamento de la política europea. The revolt is against hereditary power and centralized control. La revolución fue entonces contra el poder heredado y el control centralizado. And so my point is that republicanism Entonces, mi punto es que el republicanismo is fundamentally about the distribution and limitation of power. es fundamentalmente o tiene que ver fundamentalmente sobre la distribución y la limitación del poder. With your monarchs in Europe, Las monarcas en Europa, power was inherent. el poder era heredado. In this new republic, En esta nueva república, power is going to be delegated, el poder sería delegado, which means that it's going to be loaned by the people to public servants. lo que quiere decir es que va a ser prestado por parte del pueblo hacia servidores y servidoras públicas y públicos. And the people could take away that power if anything should happen. Y, y que el pueblo pudiese tomar de vuelta ese poder en caso de que algo pase. So from the old world to the new world, Entonces, del antiguo mundo al nuevo mundo, it goes from power being centralized to being spread out. pasamos entonces del poder haber sido centralizado a un poder disperso o esparcido. It goes from being inherited to being based on merit. Pasó de ser un poder heredado a ser un poder basado en méritos.
and something that's permanent. The king is king forever to something that now gets held to account. Y pasó de ser algo permanente a algo que iba a ser para siempre, a algo que simplemente se iba a prestar por un tiempo. Sorry, let me just catch up my notes. Estoy aquí poniéndome al día con las notas en la pizarra. And so when we think about republicanism as this thing that makes the glorious land glorious, Así que a medida que pensamos en esto del republicanismo como siendo uno de los elementos que hace la tierra gloriosa, it goes far beyond a system of voting. va mucho más allá de un sistema de votación. It's this ideological firewall against tyranny. Es básicamente un muro de contención ideológico en contra de la tiranía. When the USA is rising up, Cuando los Estados Unidos está surgiendo, se levanta, there were arguments about how the USA should be set up. habían ciertos argumentos que se escuchaban sobre cómo los Estados Unidos se debería establecer. Two competing visions of republicanism. Dos visiones competitivas sobre el republicanismo. All of this is because of fear against having another king. Todo esto se debe al miedo de tener un otro rey, Having another monarch, really. o, Monarchy. otro monarca o otra monarca, una monarquía. And so there was the Jeffersonian school of thought, Así que se constituyó la escuela de pensamiento jeffersoniana and all the people that rallied behind him, y todas las personas que básicamente le seguían, who believed in a form of republicanism that was radically anti-monarchy. que creían en una forma de republicanismo que era radicalmente antimonarquía. Their big fear was having a centralized authority. Su mayor temor era tener una autoridad centralizada. So the best way to stop going in that direction Así que la mejor forma de parar y no ir en esa dirección, the best way to preserve liberty la mejor forma de preservar la libertad was when power was dispersed across the various states in the USA. era aquella en la cual el poder era disperso alrededor de los múltiples varios estados que conforman los Estados Unidos, The federal government needed to be as minimal as possible, que el gobierno federal tenía que ser lo más pequeño posible and the states needed to sort themselves out. y los estados deberían de resolver las cosas por su cuenta. This is the underlying framework of libertarianism. Eso es básicamente el marco subyacente que constituye el libertarianismo, Decentralization. esta descentralización. And then you had Alexander Hamilton, who's Y, going to po- write a lot. y por otra parte tienes a Alexander Hamilton, quien va a comenzar a escribir bastante And he's going to argue that there needs to be a strong central government. y él va a comenzar a argumentar sobre las necesidades de tener un gobierno central fuerte. And the reason why he's so adamant that a strong central government is needed Y la razón por la cual va a ser tan recalcitrante y enfatizar tanto la necesidad de un gobierno central is because during the revolution, es porque durante la revolución the Articles of Confederation were pieced together los artículos de la Confederación se juntaron. for anyone who doesn't know, that was the precursor to the Constitution. Para aquella persona que todavía no sabe, ese básicamente es el precursor a la Constitución. And when that was put together, Y cuando todo eso se juntó, the idea was to establish a union of independent states. la idea en un principio era establecer una unión de estados independientes. And so it created this weak central government with limited powers. Y eso fue lo que creó
este gobierno central con poderes bastante limitados. And this was deliberate to prevent the concentration of power. Y esto fue algo que se hizo de forma deliberada para prevenir la concentración del poder. But Hamilton saw what happened after the Articles of Confederation, Pero Hamilton vio lo que pasó después de que se escribieron esos artículos de la Confederación. and he's going to write, like he's running out of time, Y entonces él va a comenzar a escribir como que si ya se le estaba acabando el tiempo in argument for a strong central government. y va a comenzar a argumentar en favor de un gobierno central fuerte. And he writes all these arguments to have a constitution now. Y ahora él comienza a escribir todos estos argumentos del por qué debería haber una constitución Which could provide the stability that the nation needed as a whole. que podía proveer esta estabilidad que la nación necesitaba como un todo. So these two sides are going to argue, Entonces, ambos bandos argumentaré, and then they're going to come to a compromise. perdón, entonces estos ambos bandos van a comenzar a argumentar el uno con el And- otro y van a hacer concesiones. And their compromise is federalism. Y su concesión resulta en federalismo, The system of government that we see today in the USA, ese sistema de gobierno que hoy en día podemos ver en los Estados Unidos, where there's checks and balances, separations of powers, donde hay sistema de contrapesos, separación de poderes, and where the states are able to be sovereign to some degree. y donde los estados tienen algo de soberanía hasta cierto punto. And so this this federal system, federalism, Entonces, este sistema federal, este federalismo, is a hybrid of having a strong central government while still respecting liberty. es básicamente un híbrido entre un gobierno central fuerte y libertad, respetar libertad también de gobierno a cierto punto. One of the things that the USA recognized and wanted to move away from Una de las cosas que los Estados Unidos reconoció y que quería alejarse de in the New World en el Nuevo Mundo was the rejection of monarchy, yes, era el rechazo a la monarquía, sí, but also the rejection of imperialism. pero también era el rechazo al imperialismo. All those old world empires Todos aquellos imperios del antiguo mundo were imperialist in nature. eran imperialistas en su naturaleza. And so those founding figures saw the necessity of being anti-imperialism. Y por esa razón, los padres fundadores vieron esa necesidad de ser antiimperialistas. So I've described monarchs Así que describen monarcas and imperialism. y el imperialismo. Another way of saying that Y otra forma de decir esto is monarchs over their subjects, es que los monarcas which is domestic imperialism, se concentran en el imperialismo doméstico solo en sus temas or imperial powers over colonies, o poderes imperiales sobre colonias, which is global imperialism, que vendría a ser el imperialismo global. i.e., domestic policy and foreign policy. Entonces hay una distinción política interna y política exterior. So this is what the USA is trying to avoid when they create this kingdom. Y esas son las cosas que los Estados Unidos intentaba evitar a la hora de crear este nuevo reino. Pre-1798, Antes de 1798 you have empire, tienes imperios, and post-1798, you have republic, y después de 1798 tienes república, republicanism. republicanismo. So now going back to this thought about Protestantism Entonces, otra vez a la idea que teníamos del protestantismo, as being more than just protesting the Catholic Church, como siendo más que simplemente protestar contra la Iglesia Católica, and being about protesting coercion of thought.
y más bien protestando en contra de la coacción o coerción de pensamiento. We can recognize when we think of the resurrection of the seventh kingdom Pudiésemos reconocer cuando estudiamos el tema de la resurrección del séptimo reino, that the seventh kingdom que el séptimo reino is not going to look like the fifth kingdom. no se va a ver igual al quinto reino. So where the fifth kingdom used the church, Así que anteriormente el quinto reino usó la iglesia, today we use terms like culture or nationalism. pero hoy en día utilizamos términos como cultura o nacionalismo, To represent this threat to pluralism. que para representar esta amenaza al pluralismo. So when we think about the two elements that make the sixth kingdom what it is, Entonces, cuando vemos hacia estos dos elementos que hacen que el sexto reino sea lo que es, in opposition to the fifth and seventh, en oposición tanto al quinto como al séptimo, one of the things is this idea of Protestantism or pluralism. una de esas ideas centrales es esta, la del protestantismo o la del pluralismo. And when we think about pluralism Y cuando pensamos en el pluralismo, in a culture of thought, en una cultura de pensamiento, liberty of conscience, libertad de conciencia, that leads the sixth kingdom to being what it should have been. eso lleva al sexto reino a ser lo que debió haber sido, A progressive state. un estado progresista. So Protestantism Entonces, el protestantismo represents the progressive state, representa el estado progresista, i.e., the aspect of the glorious land. sorry, In essence, okay. sorry, In essence, perdón, en esencia, el aspecto del protestantismo, the progressive state el estado progresista, was meant to enforce liberty of conscience at a societal level. intentaba reforzar esta idea de la libertad de conciencia a nivel societal, To progress the USA from where it was when it was born, I'm to take sorry. the USA from where it was Ok, llevar a los Estados Unidos de lo que era and take it to where God wanted them to end up. y llevarlo a que se convierta en lo que Dios quiere que se convierta. It's very moral. Es algo que es muy moral. When I speak about the progressive state, it's the moral structure of the nation. Cuando hablo sobre esto del Estado progresista, hablo sobre la estructura moral de una nación. Things like abolition, civil rights, suffrage. Cosas como la abolición, derechos civiles, el sufragio. This was the part of the glorious land that was meant to bring about all those reforms. Esta era la parte de la tierra gloriosa que iba a llevar a cabo todas estas reformas. And so if we think about the sixth kingdom, Así que a medida que vamos hablando sobre el sexto reino, a specific party has been the custodians of this work. hay un partido político en específico que se va a convertir en el elegido de guardar toda esta obra, de preservarla. To say it simply, I'll just say the Democrats. Para decirlo en resumidas cuentas, vamos a englobarlo como demócratas. Specifically the center left. Básicamente y en específico la centroizquierda. They were given the responsibility to progress the state. A los demócratas se les ha dado la responsabilidad de llevar a cabo este estado progresista. This second aspect of the sixth kingdom Este segundo aspecto del sexto reino, is republicanism. que es el republicanismo, And now I don't want to infer that republicanism is interchangeable with the Republican Party. y ahora, yo no quisiera sugerir de que este aspecto republicanismo se intercambia o puede ser intercambiable con el Partido Republicano, But this republicanism, this philosophy or this principle
Pero este republicanismo, esta filosofía, este principio, was responsible for being a buffer against monarchy. fue el responsable que hizo, fue como un muro de contención contra la monarquía. And so republicanism, Entonces, el republicanismo, its job was to ensure that there's a good distribution of power su trabajo era asegurarse de que había una buena distribución de los poderes to prevent monarchs para prevenir el surgimiento de monarcas or emperors, o emperadores o emperatrices, or in modern day lingo, what we would call as strong men. o lo que hoy en día llamaríamos un hombre fuerte. It's this anti-centralization that we spoke about. Es este aspecto de la descentralización de la cual estábamos hablando. And so these two things, republicanism and Protestantism, Entonces, son estas dos cosas, el republicanismo y el protestantismo, are the two things which I think manage these two aspects of the glorious land. son estas dos cosas que creo que son lo que hace a la tierra gloriosa glorioso. One is the moral progress of the glorious land, Por una parte está el progreso moral de la tierra gloriosa and the other is structural restraint. y por otra parte está la restricción estructural. And so when we speak about political parties in the USA, Entonces, cuando hablábamos de los partidos políticos en los Estados Unidos, as much as it's a two-party system, más allá de un sistema bipartidista, in reality, there's four. En In reality, there's four. en realidad hay 4, Because there's what we would call as the establishment, porque por una parte tenemos lo que pudiésemos llamar el establishment o sí, el partido establecido. that's what Trump says when he says he wants to drain the swamp. Eso es a lo que se refiere Trump cuando dice que él quiere secar el pantano o drenar el pantano. It's these people who find themselves on the center left and the center right. Son aquellas personas que se encuentran a la centro izquierda y la centro derecha. And then you have your far left and your far right. Y luego tienes a los extremos, la extrema izquierda y la extrema derecha. And so my studies Entonces, mis estudios in the past months en los meses pasados has been focused on the work of the center right. se ha estado basando más en la obra de la centro derecha As the gatekeepers of democracy, como guardianes de la democracia, because the sixth kingdom porque el sexto reino has two things that make it the sixth kingdom: tiene dos cosas que le convierten en el sexto reino. the progressive state, El estado, Protestantism, el estado progresista, el protestantismo and republicanism. y el republicanismo. The center left, La centro izquierda, I suggest, was the responsibility to protect the progressive state. sugiero yo que sería la parte que intenta o que es responsable de proteger al estado progresista. The center right, their responsibility was to protect democracy, Y por otra parte, republicanism. la centro derecha es la responsable de proteger a la democracia, al republicanismo. And this together represented or represents the sixth kingdom. Y estos dos elementos juntos son los que constituyen el sexto reino. So when I go back to the history of Hitler, Así que cuando vamos atrás a la historia de Hitler or I go to the history of Julius Caesar o vamos a la historia de Julio César and studies that I've done in the past, y en estudios que ya he abordado en el pasado, the element that I've discussed is this, the center right. el elemento en el cual yo me he enfocado y he discutido es en la centro derecha, Because in those two instances, porque en esas dos instancias, and you can look at several other examples, y pudiesen ver a varios otros ejemplos, conservatives play a role at defending
democracy. Conservadores tienen un rol al defender la democracia. And when they give in to the populist on the far right, Y cuando dan ese rol al populista, a la extrema derecha, democracy starts backsliding. la democracia comienza a desmoronarse, da un retroceso. So Trump, when he comes into office, Entonces Trump, cuando llega a la oficina, his project is going to be directed in a certain direction. su proyecto va a comenzar a ser dirigido en cierta dirección. And so, using those terms that we discussed, drain the swamp, end the deep state, Y va a comenzar a utilizar esos términos que acabamos de discutir, drenar el pantano en el estado profundo, it was all an attack against the progressive state. y todo eso constituía un ataque contra el estado progresista, Because this element, porque este elemento, republicanism, el republicanismo, gave way in July when the center right was cleaned out. fue eliminado en julio cuando la centro derecha fue quitada de en medio. Elon Musk's vision of La, vis- the USA la visión de Elon Musk sobre Estados Unidos is very libertarian. es bastante libertaria. It's the USA is inefficient Quiere decir, los Estados Unidos es ineficiente because there are too many institutions. porque hay muchas instituciones. When there's too many departments that are too big, Cuando hay muchos departamentos que son muy grandes, then we can't do anything. no se puede hacer nada. It takes too long to pass budgets. It takes too long to do anything because it's just too big. Se tarda mucho en pasar presupuestos, se tarda mucho en conseguir cualquier cosa porque simplemente es muy grande. Hence, borrowing the analogy of taking a chainsaw to the system. Y por esa razón él toma prestado esa analogía de pasar la motosierra al sistema. This creates a paradox, however, Y esto, sin embargo, crea una paradoja, because the vision to take away all that meat surrounding government porque toda esa visión de querer quitar todo ese gobierno alrededor and make room for more liberty y dar espacio para que haya más libertad, ends up centralizing power. básicamente lo que termina es centralizando el poder. So all these moral arms of the government that get shred Así que todos estos brazos o ramas morales del gobierno que han sido cortadas, end up strengthening the executive voice. básicamente lo que terminan es fortaleciendo la voz del ejecutivo. So going back to the Republican Party, Entonces, yendo atrás hacia el Partido Republicano, this is one of the things that has made the RNC for me become so important in July 2024. esta es una de las cosas que, a mi parecer, en la Convención Nacional Republicana fuese algo tan importante en julio del 2024, Because it was the failure of this part of the Sixth Kingdom porque fue el fracaso de esta parte del Sexto Reino to do its job as the defender of republicanism. fallaron en su trabajo de defender el republicanismo. So we've gone on for a bit now. Bueno, entonces ya nos pasamos un poquito. We'll close now and then for a little break and then come back again to finish these thoughts. Entonces, si quieren, podemos cerrar y así tenemos un breve receso y luego regresamos para terminar todos estos pensamientos. But for now, is there any questions specifically pertaining what we've discussed? Pero por ahora, específicamente, ¿alguien tiene alguna pregunta en relación a lo que hemos abordado ahora? Or we can pick it up in part two. O si quieren, podemos entonces retomar en la segunda parte. Okay, let's close with a word of prayer.
Pues bueno, sin más, vamos a cerrar con una palabra de oración. Dear God, Nuestro buen Dios, thank you for the histories that you've shaped to guide us today. gracias por las historias que has formado y que nos guían al día de hoy, For it's in understanding our past that we can understand our present. porque es en la comprensión de nuestro pasado como podemos llegar a comprender el presente And from that, we can know where we're headed. y en ese sentido podríamos entonces ver hacia dónde nos vamos, hacia dónde vamos. I praise you for the work you're doing. Te alabo por la obra que estás haciendo And I pray all these things in Jesus' name. Amen. y oro sobre todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.